Hola a todos, bienvenidos al programa ICUAA. Yo soy Fátima Ramírez del emprendimiento Fati Nails, adhesivo 3D y joyitas. Hoy voy a estar compartiendo con ustedes sobre lo que trata mi emprendimiento. Comenzamos. En Fati Nails nos preocupamos por la belleza de las manos de las chicas, entonces vemos la necesidad de buscar una decoración acorde a los gustos de cada una y tenemos muchas opciones en diseños. Hoy me acompaña mi modelo Laura Sánchez. Después de las explicaciones de cómo se prepara el adhesivo y las joyitas, vamos a estar explicando la aplicación, que no tiene ningún secreto, es muy sencillo, muy fácil. No necesariamente tiene que ser una persona que sea exclusivamente del ámbito de la manicura o una estilista, algo muy sencillo. Yo sé que les va a encantar. Van a necesitar una tijera, van a agarrar su plancha y van a cortar. Yo siempre aconsejo que se corte porque agiliza más el trabajo y también evita que el material se dañe. Yo preferentemente corto en grupos de 6, así, y voy preparando los adhesivos. También van a necesitar el brillo, que puede ser el fortalecedor o super brillo. Las planchas pueden comprar de Fati Nails. Nosotros tenemos gran variedad para todos los gustos. Ustedes pueden decirnos si prefieren solamente de mariposas, de flores, podemos verles sin problema. Acá lo que les quiero comentar es que en la base no hace falta de que sea muy poco ni demasiado, porque al aplicar muy poca cantidad del producto hace que no se pueda levantar el adhesivo. Si es que se aplica demasiado producto, demasiada base, hace que el adhesivo tarde más en secarse. Y lo que yo siempre recomiendo como mínimo es 12 horas de secado, ¿verdad? Para poder tener un producto bien hecho, bien elaborado. Una vez que se seca, es importante que esto se guarde en un envoltorio, porque no es amigo del polvo. Yo, con la ayuda de un puntero, estos son los punteros, si veo que hay un pequeño exceso o se juntaron, lo que hago es, con la ayuda del puntero, remuevo nomás un poquito el producto y sale sin problema. Esto se deja secar por lo menos 12 horas. En el local nosotros ya tenemos todo preparado para el uso directo así. Ahora vamos a pasar a lo que sería la preparación de las joyitas. Le voy a estar explicando el paso a paso de cómo podemos hacer. Realmente es algo muy creativo, ¿verdad? Dependería ya del gusto de cada uno de ustedes. Yo le voy a mostrar una de las joyitas que más se vende y que más se está queriendo ahora. Acá mi modelo Laura me va a estar ayudando. Voy a hacer un diseño que a ella le gusta mucho. Es sencillito pero muy lindo. Para preparar las joyitas necesitamos lo que es goma laca. La goma laca viene en frascos grandes, pero vos podés utilizar un esmalte vacío que tengas, podés lavar bien, podés limpiar con acetona y podés recargar la goma laca en él. Entonces lo que se hace es sacar un poco de la goma laca. La goma laca es un pegamento que te da tiempo de poder armar tu joyita. Entonces lo que vos haces es poner sobre tu cartoncito un poco de la goma laca y con la ayuda de un lápiz encerado, o igual puedes utilizar también el puntero, solo que el puntero no tiene lo que es, tiene el lápiz encerado. El lápiz encerado hace que vos puedas levantar la piedrita. Entonces vamos a comenzar. Tenés tus opciones de piedritas, en este caso va a ser una coronita. Entonces a mi modelo le gusta mucho el rosa, entonces vamos a ir agarrando, ¿verdad? Vas armando uno por uno. Esta sería una coronita, vas aplicando así. Esto es algo que a las chicas les encanta, las joyitas, les encanta tener por las manos. Yo les preparo sin problema el modelo que quieran, el diseño que quieran. Puede ser diseños
no tan cargados, más discretos, porque hay para todos los gustos. Puedes ir preparando así, esto tiene un tiempo en el que puedes ir pegando con tranquilidad. No pasa nada si te equivocaste en el patrón de tus piedritas, ¿verdad? Y vas aplicando así. Es lo que más se está pidiendo ahora. Podemos hacerlo también de forma personalizada. Si me piden un tipo de diseño, yo veo y les preparo sin ningún problema. La joya sí tiene un tiempo de más de 12 horas para que se seque, porque la goma laca tiene que secar y luego se pasa un brillo encima de él, que sería una base normal. Se pasa encima de él y se deja otra vez reposar. Y una vez que ya están secas, se embalan también, se pone dentro del embalaje. Ahora vamos a pasar a la parte de la aplicación del producto, de los adhesivos y de las joyitas. Previamente les quiero explicar que las manos del modelo Laura ya están todas pintadas, ¿verdad? Ya tiene, este sería un semipermanente. El semipermanente de uñas dura más tiempo nada más que los esmaltes tradicionales, ¿verdad? Pero también se pueden usar en esmaltes tradicionales, en esculpidas, ¿verdad? Todo depende ya del gusto de ustedes y de las chicas, ¿verdad? El secreto que tiene el adhesivo es que hay que ponerle una pequeña base encima. En el caso, por ejemplo, de que cuando vos estás haciendo el esmaltado, un poquito antes de que se seque bien las uñas, se aplican los adhesivos. Y en este caso yo le voy a estar poniendo un brillito por la mano en sus uñas, ¿verdad? Y en lo que se va secando esta base, le voy a explicar cómo se aplican las joyitas. Para las joyitas, yo utilizo un pegamento para las uñas postizas, ¿verdad? Yo recomiendo que en el esmaltado tradicional, en el esmalte que es lo que más se use este pegamento, porque la joyita es un poco pesado para lo que es el esmalte normal. No es igual al esmalte que es semipermanente, porque el semipermanente tiene otros procesos. Entonces, al curarse con la lámpara, la joyita se queda. Ahora yo les voy a explicar. Vamos a elegir una joyita, que es esta doradita que está aquí. Se levanta con la pincita, así de sencillo. Y lo que vamos a hacer ahora es colocarle el pegamento, ¿verdad? Pueden colocarle sobre tus uñas o sobre la piedrita. Yo le voy a aplicar sobre sus uñitas. Como que este me da una facilidad. Vas pegando así un poquitito, lo aplicas. Procedemos al pegado. Es así de sencillo, súper fácil. El tips que le puedo dar para esto es que tienen que buscarse una pincita que sea bien finita la punta para poder levantar el sticker. Vamos, aplicamos sobre las uñas así. Puedes aplicar uno solo, puedes aplicar varios, eso ya dependería ya del gusto sobre tu gusto, sobre el gusto de tu clienta, ¿verdad? En este caso yo le voy a aplicar 2 diseños. Una vez aplicados los diseños, le volvemos a pasar la base encima o el sellador. Este es el resultado. En una manito podemos poner las joyitas y en las otras ponemos los adhesivos. Los adhesivos duran 30 días. Realmente vos te retirás los adhesivos ya porque quieres cambiarte nada más. Se retiran con limado o con acetona pura, ¿verdad? Muchas veces ocurre que tu esmalte, ya te retiras tu esmalte, pero el adhesivo sigue intacto ahí. Eso es lo bueno, es resistente al agua. El emprendimiento surgió en épocas más o menos de la pandemia, ¿verdad? Yo pues cuando estaba estudiando quise ver alguna forma para tener ingresos extras y como yo no soy tan buena en los dibujos de mano alzada que se le dice, entonces me rebusqué y encontré los adhesivos 3D, ¿verdad? Y me gustaron mucho porque además de su durabilidad es sencillo su preparación. Al principio era para mi uso nada más, ¿verdad? Después veía que quedaba muy lindo por las uñas, ¿verdad? Después fui
ofreciéndole así primero a mis tías, a mis primas y les gustaba, y como había una buena aceptación, empecé a vender, ¿verdad? Yo estaba estudiando enfermería. El año pasado terminé, ¿verdad? Con la ayuda de mi emprendimiento. Realmente no pensé que tan buena aceptación iba a tener, que en verano tuvimos muchísimas ventas. No dimos realmente abasto porque solamente soy yo la que prepara. Inclusive le tuve que involucrar a mi marido, ¿verdad? Yo sé que tal vez no le va a gustar que diga, ¿verdad? Pero él me ayudaba también a preparar los adhesivos, me ayuda en todo, ¿verdad? Me ayudó realmente con la facultad, ¿verdad? Ahora estoy en eso. Creo que me gusta más mi emprendimiento que mi carrera. Sobre todo porque es lo que hace que yo esté más en casa, ¿verdad? Yo tengo 2 chicos y estoy en casa. Yo al menos como emprendedora doy gracias por la oportunidad, ¿verdad? Porque siempre los pequeños emprendedores o las pequeñas empresas así surgimos, ¿verdad? Y siempre que nos den un pequeño espacio, yo estoy muy feliz. Estuve muy nerviosa en estos días, ¿verdad? Porque me emocioné todo. Yo siempre procuro de hacer las cosas bien y le insto a mis colegas que son emprendedores, que yo sé que hay momentos que son difíciles, a veces uno emprende en algo y dirá, parece que no sale luego, ¿verdad? Pero el tema está en resistir y persistir, eso es todo. Esperamos que les haya gustado la propuesta que les trajimos y pueden contactarnos, les esperamos en Fatinails cuando quieran. Muchas gracias por acompañarnos, hasta la próxima.